Episodio 1. La lágrima que cayó sobre el cuarto evangelio. No fue una visión. No fue una aparición. Fue una lágrima. Pero no cayó de un ojo humano. La abadía de San Erasmo llevaba más de 2 siglos cerrada al público. Solo entraban monjes que habían hecho votos de silencio perpetuo. Custodiaban un códice antiguo, sellado por el mismísimo Papa Clemente XIII, cuyo contenido nunca había sido leído en voz alta. Hasta que esa madrugada, algo lloró. Fray Alonso, el más viejo del monasterio, fue quien lo vio, mientras revisaba los tomos del archivo prohibido. Un viento gélido, sin origen ni sonido, abrió el códice por sí solo. Las páginas se agitaron como si supieran a dónde ir, y se detuvieron en el Evangelio de Juan. Fue entonces cuando la lágrima cayó. No de arriba, no del techo, surgió de la página misma. Una gota espesa, transparente y salada. Fray Alonso, con manos temblorosas, la tocó. Sintió un ardor inmediato en el pecho. Cayó de rodillas. Y antes de morir, susurró con una sonrisa extraña: ya no pueden esconderlo. Los otros monjes lo encontraron con los ojos abiertos. Y en su palma izquierda, escrita con tinta que nadie puso, una sola palabra: desenterrado. Pero lo más aterrador fue lo que ocurrió con el códice. Donde antes estaban escritas las palabras tradicionales del Evangelio de Juan, ahora solo había una línea, repetida una y otra vez, en tinta fresca. Lo que fue callado, ahora se recordará en carne ajena. El Vaticano envió a cerrar la abadía por reformas estructurales. Pero alguien ya había visto la página. Alguien nacida lejos del templo. Alguien que nunca había leído un evangelio. Pero que esa noche soñó con los 4 evangelistas llorando ante una mujer vestida de silencio. Y al despertar, su mano sangraba palabras que no conocía. Su nombre era Isabela. Y sin saberlo, era el comienzo del 5.º evangelio. Uno que no se leería con los ojos, sino con el alma rota. Episodio 2. Ella nació sin sueños, pero con recuerdos. Isabela nunca soñó. Ni de niña, ni de adolescente, ni siquiera en las noches más largas, cuando el insomnio le cerraba los ojos por pura fatiga. Los médicos dijeron que era un tipo raro de bloqueo neurológico. Los sacerdotes, en cambio, susurraban que quizás era porque no necesitaba soñar, porque ya había visto lo que nadie debía ver. Desde pequeña, escribía cosas que nadie le había enseñado. Palabras sin sentido para su familia, frases en arameo, símbolos en hebreo antiguo, y nombres que no aparecían en ningún registro bautismal. Un día, con solo 9 años, garabateó en las paredes de su cuarto. Yo estuve cuando se decidió el silencio. Su madre pensó que era un juego extraño. Pero su abuela, una monja retirada con mirada quebrada, se arrodilló al leerlo. Y sin levantar la cabeza, murmuró: ya despertó. Isabela creció apartada del mundo. No por miedo a los demás, sino porque su presencia alteraba la fe de los creyentes. Los curas sentían inquietud en sus misas si ella entraba. Las imágenes religiosas se nublaban. Y más de un confesionario quedó vacío al verla acercarse. Pero ella no hacía daño. No hablaba mucho. Solo escribía. Cada noche, al sentarse sola, sus manos comenzaban a moverse por sí solas. Los dedos guiaban la pluma. El papel se llenaba. Y al amanecer, ella no recordaba nada. Hasta que una madrugada, despertó antes de tiempo. Su cuerpo sudaba, sus dedos manchados de tinta. Y frente a ella, una hoja recién escrita. No fue Judas quien traicionó primero, sino uno de los que escribió su historia. El aire se volvió pesado. Y algo, dentro de su pecho, lloró sin lágrimas. Esa misma tarde, en un convento olvidado a cientos de kilómetros, una estatua de San Lucas comenzó a llorar sangre. Y en su mejilla, escrita con las lágrimas rojas, apareció una frase que nadie pudo negar: ella ya recuerda lo que hicimos. Isabela no lo sabía aún. Pero sus recuerdos no eran suyos. Eran los recuerdos del Evangelio que Dios no permitió escribir. Hasta ahora. Episodio 3. Los evangelistas lloraron, porque sabían que mentían. Las Sagradas Escrituras fueron canonizadas, estudiadas, defendidas y adoradas por siglos como la verdad absoluta. Pero hay un error que pocos se atreven a considerar. ¿Y si no escribieron todo? ¿Y si lloraron, por lo que omitieron? Isabela no lo preguntó. Lo recordó. Esa noche, su cuerpo no se movió, pero su sombra sí. Mientras dormía, su silueta sobre la pared comenzó a escribir sola. 4 nombres aparecieron en tinta negra sobre el yeso: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y debajo de cada uno, una palabra distinta: versión, corrección, silencio, culpa. Al despertar, Isabela sintió el pecho apretado, como si una voz antigua,
la voz que narra sin ser oída, le hablara directamente al alma. Ellos vieron más de lo que contaron. Y escribieron menos de lo que sabían. Y ahora, tú escribirás lo que ellos no pudieron cargar. Ese mismo día, en 4 ciudades distintas del mundo, ocurrió lo impensable. En una iglesia de Jerusalén, la estatua de Mateo comenzó a agrietarse. En Roma, un manuscrito antiguo de Marcos ardió sin fuego. En Efeso, la tumba de Juan amaneció abierta. Y en Antioquía, una figura de Lucas lloró sangre por segunda vez. En todos esos lugares, un niño, desconocido, anónimo, murmuró la misma frase. En sueños. Ya no queremos esconderlo. El Vaticano intentó callarlo todo. Pero no pudieron evitar lo que apareció al día siguiente. Una carta sin remitente. Escrita a mano. Enviada a cientos de conventos. Contenía solo una página. Con tinta fresca. Con una firma imposible. Perdónanos. Sabíamos lo que hacíamos. Pero no a quién se lo hacíamos. Los 4. Isabela recibió una de esas cartas también. Pero la suya tenía algo más. Una línea escrita al margen. Con sangre seca. Es tu turno. Quinta voz. Porque los evangelios fueron 4. Solo mientras el cielo callaba. Episodio 4. La mujer que hablaba con los signos de puntuación. Las palabras pueden mentir. Pero los signos de puntuación no saben hacerlo. Isabela lo comprendió una mañana. Mientras reescribía un versículo sin saber por qué. Era una frase simple. Tomada del Evangelio de Lucas. Pero el punto final, sangró. Literalmente. Una gota pequeña, redonda, roja, surgió del papel. Y ella entendió. No era lo que decía el texto. Era lo que el texto había callado. Desde entonces, empezó a escuchar ecos en los espacios vacíos. Cada coma era una pausa que alguien había usado para no decirlo todo. Cada punto y coma era una decisión divina suspendida. Y los puntos suspensivos eran puertas. Una tarde, mientras observaba un antiguo manuscrito del siglo IV, Isabela comenzó a murmurar sin darse cuenta. Punto. Pausa falsa. Coma que esconde nombre. Guión ausente. Y aquí, un susurro no escrito. Los que la rodeaban pensaron que deliraba. Pero la monja bibliotecaria que cuidaba el lugar comenzó a llorar en silencio. ¿Qué has dicho?, preguntó con la voz quebrada. Lo que dejaron fuera, respondió Isabela, sin mirarla. ¿Y por qué lo escuchas tú? Porque yo fui escrita antes de ser nacida. Aquella noche, Isabela encerró su habitación desde dentro. Abrió su cuaderno sin escribir palabras. Solo escribió signos. Y al final, un solo punto. Cuando apoyó la pluma, escuchó la voz. No de fuera, desde el papel. Una voz que no decía ven, ni cree, ni sigue. Decía, respira. Yo también fui silencio antes de ser verbo. A la mañana siguiente, la comunidad religiosa halló una Biblia en su escritorio. No era suya. Era antigua. Muy antigua. Y en cada página, alguien había tachado todas las palabras. Solo quedaban los signos. Ordenados. Vivos. Hablando en su propio idioma. Isabela tocó el borde de ese libro y susurró. Aquí empieza el lenguaje de los que ya no necesitan palabras. Y así nació la gramática del cielo. No para ser hablada, sino para ser sentida. Como una oración entre 2 respiraciones. Episodio 5. El sacerdote que quemó su propia Biblia. El padre Octavio había servido a Dios durante 37 años. Su sotana era gris por el uso. Su voz, firme como piedra. Y su Biblia, marcada, subrayada, acariciada por años de oración y miedo. Nunca dudó, nunca cuestionó, hasta que leyó una frase escrita por Isabela. Con solo una coma. Él no murió, por los pecados. El padre se rió al principio. Falta algo, dijo. Falta fe, respondió ella. Decidió abrir su Biblia. Buscar la frase exacta en el Evangelio de Marcos. Y ahí estaba. Él no murió por los pecados. Pero esa noche, mientras repasaba la escritura en soledad, notó algo imposible. La coma en su Biblia se movió. Deslizó 1 milímetro hacia atrás. Y la frase cambió de sentido. Leyó en voz alta. Él no murió por los pecados. El suelo crujió. Las velas se apagaron solas. Y el crucifijo sobre su escritorio giró ligeramente. Octavio se levantó sudando. Miró su Biblia. Y la sintió ajena. Como si siempre hubiese estado leyendo lo que alguien quería que creyera. Y no lo que estaba realmente ahí. En pánico, corrió al confesionario. Pero el recinto olía a madera vieja y a traición. Intentó orar. No pudo. Intentó recitar el Padre Nuestro. Solo salía un nombre de su boca, Isabela. Al regresar a su cuarto, tomó su Biblia con manos temblorosas. La besó. Y con una sola cerilla, la incendió.
La observó arder en silencio. Sin lágrimas. Sin rabia. Solo con el temblor de quien acepta que su Dios tal vez no era completo. Cuando los otros sacerdotes lo encontraron al amanecer. Estaba de rodillas. Rodeado de cenizas. Y en el centro del montón quemado. Una página no tocada por el fuego. Solo tenía 2 palabras. Escritas a mano. Por fin, Octavio no volvió a celebrar misa. Ni a predicar. Solo repite una frase cada vez que alguien le pregunta qué ocurrió aquella noche. El verdadero evangelio comienza cuando el fuego ya ha dicho todo lo que tenía que decir. Va NHTH. Minjijice tin lipitei, inim tin mindabao. Ahí bien TPNO. Episodio 6. El evangelio que sangraba cuando se tocaba con fe falsa. El manuscrito de Isabela ya no era solo palabras. Era materia viva. Las páginas no crujían como papel. Respiraban. Su tinta no se secaba. La tía. Lo sabían los pocos que se atrevieron a tocarlo. Y aún más, los que no debían haberlo hecho. Un obispo fue el primero. Lo recibió como prueba en una caja sellada con cera bendita. La abrió con desdén. La leyó con arrogancia. Y al colocar la mano sobre el texto, para sentir su energía, la página sangró. No una mancha. No una gota. Un chorro. Rojo. Espeso. ¿Caliente? El obispo gritó. Pero no por el dolor, sino por lo que leyó antes de desmayarse. El versículo. Que antes decía. Bienaventurados los puros de corazón. Ahora mostraba. Maldito el que reza sin creerse escuchado. Desde ese día, el manuscrito fue considerado objeto peligroso. Pero ya era tarde. Porque el evangelio de Isabela ya se copiaba solo. Una monja en Lisboa encontró una hoja escrita en su Biblia personal. Un pastor en Brasil vio aparecer letras nuevas en el altar. Un rabino en Jerusalén sintió que su Torá temblaba en la mano. Y al abrirla, la tinta se había mezclado con frases en un idioma que no reconocía. Todos intentaron quemarlas. Pero las llamas retrocedían. Como si el fuego también temiera leer. Isabela no dijo nada. Solo observaba. Cuando una mujer humilde se le acercó con miedo y tocó el manuscrito. No ocurrió nada. Ni sangre. Ni fuego. Solo un suspiro en la hoja. Como si el texto la reconociera. Isabela sonrió por primera vez en semanas. Y dijo, Él no busca creyentes perfectos. Busca creyentes honestos. Desde entonces, el manuscrito de Isabela se volvió prueba. No de fe, sino de intención. Y en cada iglesia, convento y capilla donde alguien se atrevía a tocarlo, se escuchaba el mismo susurro. No digas, amén, si tu alma dice, tal vez. Episodio 7, la página que solo aparecía cuando alguien dudaba de Dios. No todos los milagros iluminan. Algunos ensombrecen. Porque hay revelaciones que no bajan del cielo, sino que emergen cuando la fe tambalea. Agneta era una joven novicia. Creyó desde niña. Creyó incluso cuando su madre murió rezando. Creyó cuando el mundo cayó. Hasta que leyó una frase del manuscrito de Isabela que la desgarró por dentro. El que nunca dudó, jamás escuchó la voz real. Esa noche, en su celda, Agneta lloró, no por miedo, sino porque por primera vez, se permitió pensar que quizás Dios no era como le habían dicho. Al día siguiente, ocurrió lo imposible. Bajo su almohada apareció una hoja antigua. Nunca la había visto. No pertenecía a ninguna Biblia conocida. Tampoco estaba escrita a mano. Se había formado sola. La tinta aún estaba fresca. El papel olía a tierra y ceniza. Y en el centro, una frase que no era pregunta ni sentencia, sino invitación. Ya no me busques en lo que te contaron. Búscame en lo que te faltó. Agneta cayó de rodillas. No rezó. Solo respiró. Y comprendió. Cada vez que alguien dudaba con el corazón abierto. Sin odio. Sin rebeldía. Una página nueva aparecía. No como castigo, sino como respuesta. Y cada página respondía a una duda distinta. A un sacerdote que dudó de la eternidad. Le apareció una hoja en su misal con el verso. El tiempo no me contiene. Pero tú sí. A un niño que preguntó por qué Dios no salvó a su perro. Le llegó un papel bajo su almohada con una sola palabra. Esperando. Y a una anciana que ya no sabía si rezar valía la pena. Una hoja sin palabras cayó desde el techo de su iglesia. Pero emanaba calor. Isabela lo explicó con voz tranquila. No es blasfemia preguntar. Es blasfemia no querer escuchar la respuesta. Desde entonces, los que dudaban ya no eran llamados pecadores. Eran llamados páginas en blanco, listas para ser escritas. Y cada vez que uno de ellos susurraba al cielo con incertidumbre, el viento traía una hoja. Y la duda, por fin, tenía letra. Episodio 8, el día que los 4 evangelistas bajaron del cielo, para pedir perdón. No fue visión. No fue sueño. Fue aparición.
Y nadie la esperaba. La cúpula de la capilla donde Isabela vivía se quebró a medianoche. Sin ruido, sin escombros. El cielo no cayó. Bajó. Y con él, 4 siluetas cubiertas por túnicas antiguas. Con el rostro cubierto por fuego sin llama. Isabela ya los conocía. No de la lectura. No de la enseñanza. Sino de la memoria que no era suya. Mateo, estoy. Marcos, presente. Lucas, llorando. Juan, cargando todavía lo que no escribí. Los 4 rodearon el manuscrito de Isabela. Y sin hablar, comenzaron a temblar. Sus túnicas se abrieron por sí solas. No había cuerpos. Solo palabras. Sus pechos estaban cubiertos de versículos incompletos. Sus espaldas mostraban líneas tachadas. Y en sus palmas, un mismo símbolo, una pluma rota atravesando un ojo. Mateo fue el primero en arrodillarse. Callé un nombre que me fue revelado. Porque el mundo no estaba preparado para escuchar a una mujer hablar con voz de Dios. Marcos le siguió. Convertí milagros en parábolas para que parecieran menos peligrosos. Porque tuve miedo. Y lo llamé prudencia. Lucas tembló. Sané a uno, pero olvidé a miles. Narré lo visible. Ignoré lo invisible. Por comodidad. Por obediencia. Y Juan lloró. Escribí con amor. Pero no con toda la verdad. Lo oculté entre símbolos. Esperando que alguien lo desenterrara. Ella es esa alguien. Todos se inclinaron ante Isabela. Y entonces hablaron juntos. No venimos a corregir. Venimos a confesar. Tú eres el evangelio que no pudimos sostener. Tú eres la quinta voz. La que escribirá lo que el cielo no tuvo fuerza de escribir. En ese momento, una luz descendió. No divina. Humana. Una luz que salía de las manos de Isabela. Y al tocar el suelo, dejó una frase escrita sin tinta. Cuando los que escribieron la fe piden perdón, es porque alguien está a punto de escribir la verdad. Y así fue como los evangelistas, por primera vez en la historia sagrada, fueron escuchados no para enseñar, sino para arrodillarse. Episodio 9, el versículo que reescribía el cuerpo del lector. El manuscrito ya no estaba sobre la mesa. Estaba vivo, y elegía a quién entregarse. Aquel día, un joven seminarista llamado Elías pidió permiso para leerlo. Era humilde, estudioso, y lleno de dudas limpias. Isabela lo miró largo. No dijo sí, no dijo no, solo deslizó el manuscrito hacia él. Y el texto se abrió solo. Una sola página, una sola línea. El que me lea, será leído. Elías lo pronunció en voz baja. Y al instante, algo comenzó a cambiar. Su piel, antes tersa y sin marcas, empezó a llenarse de símbolos. No tatuajes, tinta viva. Versículos desconocidos aparecían sobre su pecho. Bajaban por sus brazos. Y envolvían su espalda como si la palabra quisiera envolver su columna vertebral. Intentó hablar, pero su voz ya no era suya. Era más profunda, más vieja, más plural. ¿Qué me está pasando?, balbuceó. Isabela se acercó, sin tocarlo. Tu cuerpo ha sido elegido como evangelio viviente. ¿Evangelio? Sí, no para predicar, sino para ser leído por los ojos del cielo. Esa noche, Elías no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba páginas pasándose dentro de su cráneo. Y sentía que algo lo observaba desde adentro. Al amanecer, el fenómeno se completó. Ya no tenía piel visible. Tenía palabra. Los médicos huyeron. Los teólogos no supieron qué decir. El Vaticano declaró el caso milagro sin categoría. Pero los niños del pueblo comenzaron a acercarse a él. Y al rozar su brazo, leían frases que cambiaban según quien las tocara. Una niña ciega tocó su hombro y leyó: tú verás lo que otros no sabrán decir. Un hombre moribundo leyó en su pecho: no mueres, regresas al autor. Y un sacerdote que dudaba tocó su mano. Pero no vio nada. Solo sintió frío. ¿Por qué yo no leo?, preguntó. Isabela, sin mirar, respondió: porque los que aún creen saberlo todo, no son dignos de ser sorprendidos por la verdad. Desde aquel día, Elías ya no fue llamado seminarista. Fue llamado texto, versículo encarnado, palabra que camina. Y en su espalda, escrita en letras doradas, apareció una advertencia final: quien me borre, se borrará. Episodio 10, la iglesia que no aceptó la revelación, y fue tragada por la tierra. La catedral de San Tadeo llevaba 2 siglos erguida sobre la colina. Orgullosa, intacta, inamovible. Era conocida por su altar de mármol blanco, su coro impecable y su obispo, Monseñor Eladio. Un hombre que jamás permitió una palabra fuera del dogma. Cuando recibió el rumor del manuscrito de la mujer, su respuesta fue clara: si no está en el canon, no existe.
Y si existe, se calla. Pero la gente llegaba igual. No por fe. Por algo más profundo. Por un temblor interno que no venía del miedo, sino de la intuición de que Dios hablaba de nuevo. Una mañana, alguien dejó una copia del manuscrito de Isabela a los pies del altar. Eladio lo vio. Lo levantó con desprecio. Y al abrirlo, leyó una sola línea. El que no me reciba como revelación, será revelado como mentira. El obispo lo arrojó al fuego. El manuscrito no ardió. Pero el suelo sí. Primero fueron crujidos leves. Después, vibraciones constantes. Y por último, el silencio más absoluto. Eladio miró al cielo. Alzó la cruz y gritó: «Esto no es de Dios». En ese instante, el altar se partió en dos. Y de la grieta, no salió lava. Salió tinta negra. Densa. Pesada. Imparable. Cubrió las bancas. Manchó los vitrales. Y empezó a absorber los muros desde abajo. Como si la tierra se hartara de sostener una estructura construida sobre omisiones. La catedral tembló. Se agrietó. Y finalmente, fue tragada entera. Ni escombros. Ni restos. Solo una hendidura en la tierra. Como si alguien hubiese cerrado un libro, para siempre. A las pocas horas, apareció una frase escrita en las piedras que rodeaban el antiguo terreno. Donde no se escucha la nueva palabra, la tierra prefiere el silencio. Isabela, al enterarse, no lloró. Solo escribió una nota breve. No fue castigo. Fue corrección editorial. Y así se supo. No todas las iglesias son templos. Y no todos los templos merecen altar. Episodio 11. El espejo donde Dios se vio y lloró. Había un objeto del que nadie hablaba. Escondido en el convento más antiguo del sur de Toledo. No era una reliquia. No era un ídolo. Era un espejo. Y no reflejaba rostros, sino verdades. Solo se usaba una vez por siglo. Solo podía mirarse una persona. Y debía hacerlo cuando ya no supiera quién era. Isabela fue llevada allí sin resistencia. No caminó, la fe la empujaba. El silencio la vestía. Las monjas abrieron la sala. El polvo flotaba como incienso dormido. Y allí estaba. El marco de oro viejo. Agrietado. El cristal, respirando. «¿Qué se supone que debo ver?», susurró. Una hermana respondió: «Lo que Dios ve, cuando se mira en ti». Isabela dio un paso. Luego otro. Y al estar frente al espejo, el reflejo no fue inmediato. Primero, una sombra. Luego, una figura cambiante. Su rostro se transformaba. Niña, anciana, mártir, madre, bruja, piedra, hasta que apareció un rostro imposible, el de Cristo. Pero no era un Cristo sereno. Era un Cristo llorando, con los ojos llenos de un dolor no humano. Como si viera en Isabela todo lo que él no había podido evitar. Y entonces, el espejo lloró. Una gota descendió por el vidrio. No era agua. Era vino. De consagración. Y al caer al suelo, se evaporó dejando una frase grabada en el mármol. No me dolió la cruz. Me dolió lo que dejaron fuera de mi historia. Isabela cayó de rodillas. Sintió como su reflejo se alejaba. Y por primera vez en su vida, rezó sin palabras. Solo con el alma arrodillada. Las monjas cubrieron el espejo. La sala se cerró. Y nadie volvió a entrar. Desde entonces, en cada lugar donde alguien dudaba de la historia oficial, aparecía una mancha de vino en el suelo. Pequeña, sagrada. Recordatorio de que incluso Dios se reconoce en lo que nunca se escribió. Episodio 12. La revelación que no puede ser dicha con lengua humana. Llegó el día en que Isabela dejó de hablar. No por miedo, ni por voto, sino porque la última revelación ya no cabía en palabras. Todo lo que había escrito, dicho, escuchado, soñado, ahora le temblaba en el pecho como un animal vivo buscando salida. El manuscrito había quedado en blanco. Literalmente. Las páginas se deshicieron en polvo. No porque fueran falsas, sino porque ya no eran necesarias. La revelación se movía en otra dimensión. Una que no se podía leer ni oír. Solo sentir. Agnet, la novicia que había dudado y luego creído, fue la primera en notarlo. Isabela caminaba entre ellas y, sin decir nada, les dejaba lágrimas en las manos. Pero aquellas gotas no eran tristeza. Eran sílabas emocionales. Y cada persona que las recibía, comprendía lo que su alma necesitaba oír, aunque su mente no pudiera traducirlo. El silencio de Isabela no era ausencia, era densidad. Donde ella pasaba, el aire se volvía más espeso. Los relojes se detenían. Y los crucifijos temblaban. No de miedo, sino de vergüenza. Una tarde, el último obispo que aún resistía su presencia fue a enfrentarla. Le exigió que hablara, que confesara, que explicara por qué había callado. Isabela solo lo miró.
Y el hombre cayó de rodillas. No por poder, sino por comprensión. Ahora entiendo, susurró, temblando. Lo que ocultamos con sermones, tú lo revelas con silencio. Esa misma noche, una estrella se apagó del cielo, pero no por castigo, sino para que los que miraban hacia arriba, miraran por fin hacia adentro. En el monasterio, apareció una piedra lisa en lugar del manuscrito. No tenía inscripciones, solo calor, y los fieles, al tocarla, lloraban sin saber por qué. Isabela ya no hablaba, ni escribía, ni soñaba, solo estaba, y estar era suficiente para que Dios volviera a hablar sin usar ninguna lengua. Y así se supo. La última revelación no necesita ser dicha, solo necesita ser soportada, sin huir de lo que vibra cuando todo lo demás calla. Episodio 13, el último evangelio, que se escribe solo cuando alguien muere con fe perfecta. No hay imprenta que lo contenga, ni lengua que lo pronuncie. El último evangelio no se escribe con tinta. Se revela en el instante exacto en que alguien muere, creyendo sin necesidad de prueba. Ese alguien fue Elías, el joven que había sido texto. Versículo encarnado. Desde que el manuscrito cubrió su cuerpo con frases vivientes, no volvió a dormir ni a temer. Solo esperó. Y el día llegó. Sin aviso. Sin enfermedad. Solo un silencio más profundo que todos los anteriores. Isabela estuvo con él en el momento final. No lo tocó. Solo lo miró. Elías sonrió. No dijo adiós. Solo susurró. Ya no necesito fe. Porque ahora estoy del otro lado del verbo. Entonces, su cuerpo comenzó a desvanecerse. No como polvo, sino como frase que se disuelve una vez leída. Y donde yacía, sobre el suelo sagrado, comenzó a grabarse solo, letra por letra, una frase que ninguna Biblia, ningún profeta, ningún ángel se había atrevido jamás a escribir. Este es el evangelio que no necesita ser predicado, porque quien lo encarna, lo entrega con su último aliento. Las monjas lloraron, pero no por pérdida, lloraron como quien ve llover en el desierto, por plenitud. Isabela se arrodilló, y el suelo tembló, no de pena, sino de revelación cumplida, porque por primera vez, una muerte no fue final, fue página. Y en el cielo, entre estrellas que no habían nacido aún, se encendió una constelación en forma de palabra. Sí, el sí que los evangelistas no dijeron, el sí que el Vaticano no pudo firmar, el sí que Dios esperó por milenios, y solo un alma limpia pudo ofrecer al morir. Así terminó el último evangelio. No con un amén, no con un punto final, sino con un silencio, que aún hoy susurra, cuando alguien muere con fe perfecta. Amén sin punto final, recap poético final de la serie. No fue palabra, fue suspiro, no fue evangelio, fue herida abierta que pidió ser leída, no por teólogos, sino por almas con sed de algo más que ritual. Los cuatro callaron. La quinta habló, pero no con lengua, sino con carne marcada y sombra encendida. El altar lloró. El espejo sangró, y Dios se vio reflejado y no pudo sostener la mirada. Elías se volvió página. El cuerpo, versículo. La muerte, revelación. Y el silencio, el único idioma que no miente. Se quemaron Biblias, no por odio, sino por amor a lo que aún no había sido dicho. Y cuando el último creyente murió sin pedir prueba, el cielo escribió con su alma lo que ningún libro se atrevió a contener. Asterisco, la última revelación no fue un mensaje. Fue una pregunta respondida con vida. Y cada lector que llegó hasta aquí, es ahora también palabra encarnada, asterisco.